Esto me pasó en abril del año pasado. No tengo forma de probarlo, ni lo grabé, ni lo hablé con nadie fuera de mi pareja. Pero te juro que cada vez que lo recuerdo, me cuesta dormir. Habíamos ido a visitar a los padres de mi esposa, que viven cerca de la zona de Marfa, Texas. Si sabes algo de ovnis, seguro ya sabes por qué eso es importante. Ahí está uno de los casos más conocidos de luces inexplicables. Las luces de Marfa, les dicen. Siempre pensé que eran exageraciones, reflejos, mitos del desierto. Hasta esa noche. Nos quedamos el fin de semana entero. Comimos, tomamos vino, charlamos. Nada fuera de lo normal. Dormíamos en la habitación de huéspedes, que da a un ventanal enorme con vista a una planicie abierta. Solo tierra, cactus y algunas cercas rotas. Se ve todo. Esa noche me desperté sin razón aparente. Estaba completamente oscuro, pero sentí una especie de presión en el pecho. No dolor. Más bien como si algo me hubiera jalado fuera del sueño. Miré el reloj en la mesa de luz. 3:03 de la mañana. Me senté en la cama. Mi esposa dormía profundamente, respirando lento. Algo me hizo mirar hacia el ventanal. Y ahí fue cuando lo vi. Al principio pensé que era el reflejo de algo. Pero no había ninguna fuente de luz dentro del cuarto. Afuera, sobre la planicie, había una línea brillante que no debería estar ahí. Corría de este a oeste, completamente recta, como si fuera un nuevo horizonte a unos pocos metros del suelo. No iluminaba el terreno, no tenía sombra, pero se destacaba perfectamente contra la oscuridad. Una línea blanca, pulsante, como si algo invisible respirara a través de ella. Me paré. Me acerqué al vidrio. Pegué la frente al ventanal. Y fue entonces cuando vi que no era una línea. Era un borde. Una estructura horizontal flotante, muy delgada, que se extendía de lado a lado, sin tocar el suelo, sin sostén. Era tan grande que no podía calcular su tamaño exacto. No se movía. Solo estaba ahí, suspendida, flotando. Y encima de esa estructura había luces, pequeñas, de diferentes colores, rojas, azules, ámbar. Se encendían y apagaban en secuencia, sin ruido, sin patrón aparente. Algunas giraban en espiral, otras flotaban en círculos, pero todas se mantenían cerca de ese borde brillante. Algo me hizo abrir la ventana, sin pensarlo. El aire estaba caliente, a pesar de ser madrugada en el desierto. Un calor que venía directamente de ese objeto. Y en ese momento, algo cambió. El cielo parpadeó. No puedo explicarlo mejor. Fue como si durante una fracción de segundo, la noche entera se hubiera apagado y encendido de nuevo. Como si el cielo fuera una pantalla que hizo contacto. Y justo después, lo escuché. Una voz. No en mis oídos, en mi cabeza. No era una voz humana. Era una mezcla de sonido y sensación. Como cuando recordás una frase que alguien dijo hace mucho, pero la sentís más que escucharla. Lo único que entendí con claridad fue: esto no es para vos. Sentí un frío que me recorrió entero. Me alejé del vidrio. Cerré la ventana. El objeto, lo que fuera, comenzó a elevarse lentamente, hasta que desapareció por encima del campo de visión. Mira que he visto cosas raras en mi vida. Meteoritos, satélites, drones. Nada se parece a eso. Volví a mirar el reloj. 3:34 de la mañana. Pero para mí no habían pasado más de 5 minutos. Volví a la cama. Mi esposa no se despertó en ningún momento. A la mañana siguiente, cuando le conté, me miró raro.
No me dijo que estaba loco, pero me dio esa sonrisa que das cuando alguien que amás dice algo que te da miedo cuestionar. Desde entonces, cada vez que alguien menciona las luces de Marfa, me quedo callado. Porque sé que lo que yo vi no era una luz, era una estructura, algo que estaba ahí, esperándonos, midiéndonos. Y la voz fue clara. Esto no era para mí. Pero entonces, ¿para quién sí? Esto pasó en 2019, en el condado de McPherson, Kansas. Yo estaba trabajando en una empresa de inspección de infraestructuras rurales. Básicamente, revisábamos estructuras antiguas, silos de grano, torres de agua, estaciones de bombeo, todo lo que el gobierno local aún tenía registrado, aunque nadie les prestara atención. Esa semana me tocó ir solo. Mi compañero estaba enfermo, y el lugar que tenía que inspeccionar era un silo abandonado en las afueras de Conway, a unos 15 minutos de la carretera principal. El edificio estaba en ruinas, según los papeles. Nadie lo usaba desde hacía más de 2 décadas. Salí al mediodía, pero entre los desvíos, el calor y una parada obligada por una vaca muerta en la ruta, sí, así de rural, llegué casi al atardecer. No había señal de celular, solo tierra roja, viento seco y ese silo oxidado recortado contra un cielo naranja. Lo rodeé. Hice las fotos reglamentarias. Entré con linterna, ya que el interior era oscuro incluso con luz solar. Todo normal. Pájaros muertos. Polvo. Óxido. Cuando salí, el sol ya se había escondido. El cielo seguía claro, pero la temperatura bajó de golpe. Empecé a sentir una presión extraña en los oídos. Pensé que eran cambios de altitud, nada raro. Me subí a la camioneta, y ahí fue cuando lo noté. El sonido desapareció, totalmente. No solo el viento, no había nada, como si alguien hubiera apagado el mundo. Apagué el motor, me bajé, y vi la luz. Una esfera perfecta, del tamaño de un auto pequeño, a unos 20 metros de altura, suspendida justo encima del silo. No titilaba, no hacía ruido, no se movía. Brillaba con un color imposible de describir. Algo entre blanco, plata y verde, pero cambiaba apenas, como si estuviera viva. No proyectaba sombra, pero iluminaba. No había lógica en eso. Saqué el celular. Ni encendía. Pantalla negra total. Ni el LED de carga. Lo guardé y me acerqué. No sé por qué. Mi cuerpo iba solo. Cuando estuve a menos de 10 metros del silo, lo sentí. Un zumbido dentro del cuerpo. No en el oído. Dentro, como si cada órgano estuviera vibrando a una frecuencia mínima. Me hizo arrodillarme, y entonces la luz descendió. No voló, no cayó. Se deslizó en el aire como si bajara por una escalera que yo no podía ver. Lentamente, hasta quedar a la altura del techo del silo. Y ahí se abrió. Una especie de corte vertical, como si alguien hubiera rajado una tela invisible. No fue un portal, no fue un rayo, solo una grieta luminosa, y de esa grieta salió algo. No sé cómo describirlo. No era una figura sólida, no era humo, era una forma que cambiaba, como una figura fractal que no podías enfocar del todo, pero se movía como un ser, tenía intención. Bajó por el silo, pero no tocaba las paredes. Pasó flotando junto a mí y me miró. No tenía ojos, no tenía cara, pero me miró. Sentí su atención, como cuando sabes que un animal salvaje te está midiendo. No podía moverme, no por miedo, era otra cosa. Mi cuerpo simplemente no respondía. La figura se detuvo frente a mí, a 1 metro de distancia. No hizo ruido,
No habló, pero de pronto sentí que mi cabeza se llenaba de imágenes. No eran recuerdos, eran lugares que no conozco, símbolos que no puedo reproducir, formas que no existen en nuestra geometría. Y voces, muchas voces, todas hablando a la vez, algunas en idiomas humanos, otras en sonidos que no eran palabras, como si alguien estuviera volcando información directamente en mi mente, pero sin mi permiso. Y así como apareció, desapareció. La figura volvió a entrar en la esfera. La grieta se cerró. La luz se elevó, rápido, como un salto en vertical. En un parpadeo, ya no estaba. El silencio duró un par de segundos más. Después, el viento volvió. Y los sonidos con él. Revisé la camioneta. El reloj digital del tablero marcaba la hora mal, como si se hubiera reiniciado. Miré mi reloj de pulsera, 10:13 de la noche. Habían pasado más de 2 horas desde que salí del silo, pero para mí, habían sido 15 minutos. Cuando llegué al pueblo, nadie me creyó, ni siquiera mis compañeros. Mandaron a otro tipo a verificar el lugar. No encontró nada raro. Desde entonces, he soñado con la forma. Siempre la misma sensación. Estoy parado frente a una grieta en el aire y sé que algo va a salir. Algo que no está hecho para este mundo. Y cada vez que despierto, el reloj marca la misma hora, 10:13. Yo trabajaba como guardia de seguridad en un parque industrial al sur de Illinois. Un complejo viejo, con fábricas abandonadas, depósitos y unos pocos galpones aún operativos. El lugar tenía más de 100 hectáreas y la mayoría del tiempo estaba solo, excepto por algunos obreros de mantenimiento diurno. Mi turno era de noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Patrullaba el perímetro en una camioneta vieja de la empresa, hacía chequeos de rutina, firmaba planillas y cada 2 horas reportaba por radio a la base central. Era un trabajo tranquilo, monótono, perfecto para alguien que solo quiere pasar el tiempo escuchando la radio y tomando café. Hasta esa noche. Eran más o menos 2:18 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda en el sector más alejado del parque, una zona que llamábamos la 43, porque era el número del depósito más grande y antiguo. Nadie trabajaba ahí desde hacía años. El edificio tenía el techo colapsado y estaba rodeado de maleza. Pero igual, por protocolo, había que pasar cada noche y firmar la planilla física en la garita oxidada del costado. Dejé la camioneta encendida con las luces bajas y caminé con la linterna encendida. Firmé el cuaderno, tomé nota del horario. Todo normal. Me giré para volver al vehículo. Y entonces escuché un zumbido. No fuerte, no mecánico. Era más como una vibración suave, como si viniera desde el subsuelo. Apagué la linterna. Miré alrededor. Todo oscuro. Ni una sola luz. Ni ruidos de animales. El viento se había detenido. Y fue ahí cuando vi la luz detrás del galpón. Primero pensé que era un auto. Pero no. Era algo que flotaba. Una esfera anaranjada, brillante pero no intensa. Como si fuera una lámpara sin fuente. Se movía despacio, casi al ras del suelo. Me quedé inmóvil. La esfera se acercó al galpón, y entonces la vi elevarse unos metros y detenerse. Fue cuando algo se encendió arriba. 4 luces blancas, en formación rectangular, aparecieron en el cielo justo encima mío. No titilaban, no se movían, solo estaban ahí, alineadas, silenciosas. El zumbido se intensificó y empecé a sentir una presión extraña en los dientes, como si tuviera una batería en la boca. Volví corriendo a la camioneta, pero cuando abrí la puerta, la radio estaba muerta. El motor seguía encendido, pero el panel de control no respondía. La música se había cortado. El aire olía a electricidad quemada. Y entonces, todo se apagó. La camioneta, la linterna, el mundo entero. Me quedé en la oscuridad total.
y de pronto, el cielo se iluminó de nuevo, no con las luces blancas, sino con una forma geométrica imposible, algo que parecía una estructura translúcida flotando encima del galpón. Parecía un prisma, pero con lados que no se conectaban como deberían. Como si estuviera hecho en otra dimensión y solo pudiéramos ver una parte. Ahí fue cuando me desmayé. No sé si fue miedo, si fue el zumbido, si fue otra cosa. Cuando abrí los ojos, estaba en la cabina principal del parque, frente a las cámaras. La luz del sol ya entraba por la ventana. Miré el reloj. 6:12 de la mañana. Había pasado mi hora de salida. Había 3 horas que no podía explicar. Revisé el vehículo. Estaba en su lugar. Las cámaras de seguridad no mostraban nada más allá del momento en que yo salía rumbo a la 43. A partir de ahí, todas las grabaciones estaban en negro durante exactamente 3 horas y 54 minutos. No lo reporté, solo firmé la salida y me fui a casa. Esa misma noche, renuncié. Nunca volví a trabajar en vigilancia. Y cada vez que alguien me pregunta por qué, solo le digo que el turno nocturno me arruinó el sueño. Pero la verdad es que me arruinó otra cosa. Porque desde esa noche, cada tanto, cuando estoy solo en mi casa, sin luces ni ruido, vuelve ese zumbido. Y mis dientes vibran. Esto pasó hace 6 meses, pero todavía me cuesta hablar del tema sin sentir que algo me quedó adentro. No puedo dormir con la persiana abierta desde entonces. Y cuando hay tormenta eléctrica, me encierro en el baño. No es exageración, es supervivencia. Vivimos en las afueras de Flagstaff, Arizona. Mi pareja y yo tenemos una casa tipo cabaña, cerca de una zona boscosa. Tranquila, alejada del centro. Ideal para descansar, ver las estrellas. Y, aparentemente, para que cosas raras te encuentren. Esa noche estaba solo. Ella había viajado a visitar a su madre. Yo había quedado en casa con el perro, un malamute llamado Koda. Es un animal grande, fuerte, que rara vez se asusta por algo. Teníamos una rutina sencilla. Cena, Netflix, paseo corto en el jardín y a dormir. Todo iba normal hasta que se cortó la luz. Miro el reloj de la cocina. 3:17 de la mañana. Fue un corte completo. No solo la casa, toda la zona. Lo supe porque afuera no había ni una sola luz, ni de postes, ni de casas vecinas. Silencio total. Y no un silencio normal. Era una de esas pausas densas, como si el aire estuviera conteniendo el aliento. Koda empezó a gruñir. No a ladrar. A gruñir bajito, como cuando ve algo que no le gusta pero no entiende qué es. Pensé en salir a revisar, pero el instinto me dijo que no. Me quedé junto a la ventana, observando hacia el bosque. No había luna, pero el cielo estaba despejado. Las estrellas estaban raras. No se veían como siempre. Había un patrón que no encajaba, como si faltaran algunas, o como si alguien las hubiera reemplazado por otras. Y entonces, lo vi. Una luz. En el cielo. No bajaba. No subía. Se acercaba. Rápido. Silenciosa. Era un objeto ovalado, sin bordes definidos. Brillaba de forma tenue, como si emitiera luz pero no iluminara. Flotó sobre el bosque, sobre mi casa. Se detuvo exactamente sobre el jardín trasero. Y ahí es cuando todo cambió. El tiempo se estiró. No sé cómo explicarlo. No se detuvo, pero se volvió espeso, como si cada segundo durara más. Koda se quedó congelado, con los ojos clavados en el ventanal. Ni parpadeaba. Yo traté de moverme, y no pude. Estaba de pie, pero mi cuerpo no me respondía. Y entonces, algo se encendió dentro de mi cabeza. Una especie de zumbido, o quizás un tono constante, que no venía de afuera, sino desde el centro del cráneo.
como si me hubieran enchufado a una frecuencia que no debería existir. Ahí, en ese estado, empezaron las imágenes. No con los ojos, con la mente. Vi cosas, planetas, geometrías imposibles, lenguajes que no eran lenguajes, rostros que cambiaban de forma, como si fueran hechos de mercurio, y voces, muchas voces, diciendo cosas que entendía en el momento, pero que después no pude recordar. En algún punto, todo se volvió blanco, y luego, negro. Cuando volví en mí, estaba tirado en el piso del comedor. Koda me lamía la cara, temblando. Miro el reloj de la cocina, 3:17 de la mañana. Exactamente la misma hora del corte. Salí corriendo al jardín. No había nada, pero el pasto tenía una marca circular, perfecta, como si algo pesado se hubiera posado ahí. No quemado, solo aplastado. La luz volvió una hora después. No había tormenta. No hubo explicación oficial del corte. Ningún vecino reportó nada extraño. Pero desde esa noche, cada vez que me acuesto, veo esa luz al cerrar los ojos. No como un recuerdo, sino como una advertencia. Y te digo esto sin buscar que me creas. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue una visita. Y dejaron algo adentro de mí.